Antes que nada, un saludo, buenas tardes a todas y a todos, y contarles que es para todos nosotros una enorme alegría poder arrancar esta primera actividad del año 2023, después de momentos difíciles que nos tocó atravesar a todas, a todos, como sociedad, a partir de lo que sucedió con la pandemia y en particular para los miembros del NADAR, por la desaparición física de Hugo Ratier, nuestro queridísimo colega, fundador y primer presidente del Núcleo Argentino de Antropología NADAR, de Antropología Rural, el NADAR. Una asociación que ya se acerca casi a los 40 años de actividad, desde el año 1985, y que en el año 2010 consiguió la personería jurídica. Así que estamos orgullosos de eso y orgullosos de poder retomar las actividades que más nos gustan. Para continuar quisiera dar las gracias a las facultades sociales de la Universidad del Centro, a Natalia Cádiz, que han colaborado mucho para que esto hoy se pudiera llevar a cabo, y también a las disertantes, a Carolina Feito, a Gloria San Martino, a Gabriel Schiavoni, miembros de la asociación, y que, bueno, en breve ya las estarán escuchando. No quiero dejar de destacar un poco el alcance del NADAR, tanto el alcance a nivel territorial, que es una obsesión esta búsqueda de diversidad de miradas, con carácter federal, con la perspectiva de género, y con miradas especializadas que pretenden mostrar el amplio y vasto alcance que tiene el campo de la antropología rural en nuestro país. Por ello, quiero aprovechar para convocarlos a que se sumen al NADAR, a que nos ayuden un poco a darle músculo a la asociación para poder ir construyendo este espacio de referencia de todos los colegas que trabajamos en este campo, y que sirva para profundizar los debates y volcar también ese conocimiento construido, no solo en beneficio de quienes participamos de la disciplina, sino también de la sociedad, que de alguna manera colaboró en nuestra formación, y en particular de los sectores sociales que más lo necesitan. Así que quiero, digamos, a partir del listado que nos han dejado para la inscripción, trataremos de entrar en contacto con ustedes y convocarlos a que se sumen, que los necesitamos realmente. Así que, para no hacerlo más larga, les agradezco y le paso la palabra a Sergio para continuar con este conversatorio. Bueno, desde esta primera presentación, así con gran alegría que hacemos, desde una propuesta que surgió, digamos, del NADAR, nos pareció interesante desde el núcleo de antropología rural hacer una serie, proponer, digamos, una serie de conversatorios sobre temas interesantes, importantes y sumamente actuales para las coyunturas de nuestro país y regionales. Y entonces, bueno, arrancábamos con este tema, con la exposición de tres grandes expositoras, tres grandes antropólogas de nuestro país con una reconocidísima trayectoria en estos temas, y que entonces, bueno, van a poder decirnos unas cuantas cosas muy interesantes. Este es el primer encuentro que vamos a hacer, y entonces nos permitimos de alguna manera coorganizarlo con la Cátedra de Antropología Rural de la carrera de Antropología acá en las Facultades Sociales de la UNICEN, y entonces articulamos, ya que invitamos a estudiantes, con colegas y demás, para que también participen. Agradecemos, por supuesto, a las compañeras y los compañeros de Extensión, a Darío, a Laura, que nos están ayudando muchísimo en todo esto, están haciendo todas las gestiones y los aguantes necesarios. Y me estoy olvidando de algo más que, bueno, no va a ser tan grave, supongo, pero bueno, quería dejarles la palabra a las expositoras, empezando por Carolina Feito. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gustazo enorme estar acá en este primer webinario de este ciclo que inauguramos desde el NADAR con mucho esfuerzo. Bueno, yo les voy a pasar un videíto, a ver si puedo compartir pantalla. Hola a todos y todas, bienvenidos a este webinario organizado por el NADAR y la Cátedra de Antropología Rural de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, denominado Agricultura Familiar,
derecho a la alimentación y soberanía alimentaria. Les voy a hablar sobre las políticas para la agricultura familiar en el periurbano bonaerense, considerando a este sector como clave en la soberanía alimentaria. Si tomamos el periurbano bonaerense como un territorio, podemos hablar de un complejo territorial que expresa una situación de interfaz entre el campo y la ciudad, una especie de territorio de borde sometido a procesos relacionados con la valorización económica de ese espacio. En este ámbito, la urbanización avanza sobre los ámbitos rurales, se reocupan y se reorganizan los espacios físicos. Y en estos procesos intervienen una multiplicidad y una diversidad de actores sociales. Los actores locales, residentes de larga data, los neolocales, los instalados recientemente en este periurbano, y los extralocales, que son actores que vienen de afuera, pero son capaces de influir en estos ámbitos rurales y periurbanos en cuestión. En cuanto al denominado Área Metropolitana de Buenos Aires, o comúnmente conocido como AMBA, está constituido por unidades político-administrativas, que son 39 distritos urbanos y periurbanos de la provincia de Buenos Aires, más la ciudad autónoma de Buenos Aires. En este territorio tenemos una población de 14 millones y medio de habitantes, estamos hablando de un cuarto de la población total de la Argentina, con una densidad de 1.305 habitantes por kilómetro cuadrado, y el 74% de la población de la provincia de Buenos Aires. Es el sector más importante del país, por eso fue el más golpeado, como sabemos, por la pandemia, por la gran la alta concentración de personas. En este territorio se ejerce una presión desde adentro de las ciudades por el mercado inmobiliario, por el avance del mercado inmobiliario sobre los territorios productivos, y estos mismos territorios de producción agropecuaria también tienen presiones desde afuera por competencia de uso del suelo para soja. Aquí vemos un mapa de división política del AMBA con la ciudad de Buenos Aires sobre el Río de la Plata y los distritos de las distintas coronas. Ahora bien, ¿qué pasa con la agricultura urbana y periurbana en estos territorios? Bueno, este tipo de agricultura tiene distintas problemáticas. Aquí coexiste la agricultura familiar con la producción de soja transgénica con uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos. La tenencia de la tierra es muy problemática, hay grandes presiones para abandonar actividades y hay muchos problemas para acceder a la tierra por parte de la producción familiar. Hay grandes déficits en provisión de agua apta para riego y hay grandes contaminaciones de agua. Y hay también importantes desplazamientos por el avance de las urbanizaciones privadas que van corriendo la línea del territorio productivo agropecuario. Ya tenemos producción agropecuaria a más de 150 kilómetros de la ciudad, ya en lo que llamamos Quinta Corona, con lo cual se encarece la producción de alimentos y la distribución en la ciudad de Buenos Aires por el encarecimiento de la logística y el transporte. La agricultura familiar es un sector significativo de la agricultura urbana y periurbana de este periurbano bonaerense. Cuando hablamos de agricultura familiar, nos referimos a que la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas en el mismo espacio. La agricultura es la principal ocupación y la fuente de ingresos de la familia, y la familia aporta la mayor parte de la fuerza de trabajo a la producción. Esta es la característica fundamental para definir la agricultura familiar, el aporte de mano de obra de la familia, es decir, que no se define por su pequeñez o su medianez o la cantidad de hectáreas que ocupa la explotación, sino que la dimensión principal de la definición es que la familia aporta la mayor parte de la fuente de la fuerza de trabajo. Esto conlleva una racionalidad diferente a la lógica empresarial, porque la racionalidad del agricultor familiar es la finalidad de la reproducción de la unidad doméstica, no la rentabilidad o la maximización de la ganancia. ¿Y qué rol ocupa esta agricultura familiar a nivel nacional? Es la principal proveedora del mercado interno de alimentos en Argentina.
Este sector es la base fundamental de provisión de alimentos sanos, de calidad y en mercados de proximidad, porque ahorran costos de flete, lo cual baja el costo final del producto, produciendo en los periurbanos, es decir, en este territorio de borde de la región urbana. Producen a nivel nacional casi el 80% de los alimentos de la mesa de los argentinos y producen mejoras en el acceso a los alimentos, con lo cual estamos hablando de seguridad alimentaria. Por lo tanto, requieren políticas de Estado privilegiadas y diferenciadas, específicas para este sector. Este sector de la agricultura familiar, en el contexto socioeconómico argentino, tiene un rol fundamental, porque a pesar de su retroceso numérico, continúa siendo una forma de producción presente y necesaria en la estructura socioeconómica nacional. Ocupan el 65,5% del total de las explotaciones y un 13% del total de superficie cultivada en el país. Son a la vez el 71% del total de los productores, o sea, estamos hablando de que son la mayor parte de los productores del país, la producción familiar, y aportan el 53% del empleo total agropecuario, es decir, más de la mitad del empleo agropecuario proviene del sector de la agricultura familiar. Por otra parte, hay ciertos elementos de eficiencia de la agricultura familiar en contraste con la explotación de tipo capitalista. Por un lado, la mano de obra familiar estructura tanto procesos sociales como productivos de la explotación, y por otro lado, el grado de mercantilización tiene ventaja competitiva por uso de relaciones sociales no mercantilizadas. Ahora bien, si hablamos de políticas para este sector de la agricultura familiar, tenemos que hablar de la normativa más importante de agricultura familiar, que es la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina, que fue promulgada en el año 2014, el año declarado de la agricultura familiar por la ONU. Y me interesa acá destacar tres artículos, los tres primeros artículos de esta ley, donde se declara en el artículo 1 de interés público a la agricultura familiar campesina e indígena por su contribución a la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo. Por otra parte, el artículo 2 crea el régimen de reparación histórica de la agricultura familiar con la finalidad prioritaria de incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria. Y el artículo 3 menciona, dentro de los objetivos generales de la ley, contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria. Como vemos, esta ley, que es única en Latinoamérica, somos el primer país de América Latina que tiene una ley específica para este sector de la agricultura familiar, menciona específicamente la soberanía y la seguridad alimentarias como parte del rol de este sector que es fundamental, como les decía, para la economía argentina. Luego de la promulgación de esta ley, en el 2015 asume, como todos sabemos, el gobierno del presidente Macri y a partir de allí comienzan varios años de políticas y normativas contra el sector de la agricultura familiar. Como sabemos, el desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar del Minagro, el Ministerio de Agroindustria, ya el nombre del cambio de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a Ministerio de Agroindustria nos implica el cambio de política, el favorecimiento de los sectores de los agronegocios en contra del sector de la agricultura familiar. Luego este ministerio fue bajado de categoría dentro de la administración pública a secretaría. Varias resoluciones durante distintos años. En el 2017 una resolución que reformuló el programa Cambio Rural, excluyendo a productores extranjeros y sus hijos y a los productores de autosubsistencia. Esto fue denunciado, nosotros lo hemos planteado en varios foros y ante varios ministerios y bueno, finalmente esto tuvo que ser corregido porque era directamente anticonstitucional, iba contra la Constitución Nacional porque se le estaba negando el derecho a ciudadanos argentinos, hijos de extranjeros, a tener un lugar en un programa de desarrollo solamente por ser hijos de extranjeros. Y además se les negaba a los productores de autosubsistencia porque la resolución decía explícitamente productores que solo realizaran comercialización. Otra resolución nefasta del año 2018 fue la Comisión Interministerial para la Legislación sobre Agroquímicos,
que sabemos cómo avanzó la aplicación de agroquímicos y cómo se favoreció en estos años a los aplicadores de agroquímicos. La resolución también del mismo año de fin del monotributo social agropecuario, que dejó en su momento a miles de productores familiares sin cobertura médica y de obra social. Sucesivos cambios y desinformación sobre la inscripción en los registros, como el RENAF, el Registro Nacional de Agricultura Familiar, y el RESPA, el Registro Nacional de Producción Agropecuaria. La inscripción en el RENAF es una cuestión importantísima porque el sujeto de la Ley Nacional de Agricultura Familiar es aquel inscrito en el RENAF. Por lo tanto, si uno no está inscrito en el RENAF, no puede ser sujeto de todos los beneficios ni beneficiario de todos los planteamientos de esta ley. Con lo cual, al haber sucesivos cambios y desinformaciones, mucha gente quedó sin poder inscribirse durante estos años en el RENAF. Aquí vemos una foto la famosa foto de Bernardino Ávila, de la mujer recogiendo las berenjenas en aquella famosa represión en Plaza Constitución con el verdurazo que hizo la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y bueno, como parte de la resistencia a todas estas políticas y toda la lucha que tuvimos como acompañando este proceso dentro de la militancia por la agricultura familiar, la soberanía alimentaria y la agroecología. A partir de diciembre de 2019, con el nuevo gobierno, se comienza a avanzar en la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar. Yo he tenido el honor de participar en el Consejo, el CAPSI, el Consejo de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, como representante del Foro de Universidades para la Agricultura Familiar, y he participado en las discusiones junto con el foro, los compañeros del foro, en las discusiones previas a la redacción del texto final de la Ley de Agricultura Familiar. Y se han creado numerosos programas y políticas y normativas para este sector. El más importante que todos conocemos es el programa Argentina contra el Hambre. Después hay otros programas como Medida 2021, que es el programa de recuperación y desarrollo rural, el PROSAP, el programa de servicios agrícolas provinciales, el programa de registro y formalización de la agricultura familiar campesina e indígena, el PRONTAR, que es el programa nacional de titulación y arraigo rural, el programa Semillar, que se creó en este año 2021, en fin, una serie de cambios y giros hacia las políticas para ayudar a este sector que había sido desguazado y desarticulado durante el gobierno anterior. Con el advenimiento de la pandemia COVID-19, la agricultura familiar se encontraba en un escenario muy difícil. El aislamiento social obligatorio, establecido por el Gobierno Nacional a partir del 19 de marzo de 2020, evidenció estas brechas que ya existían para enfrentar desafíos: el acceso a Internet caro y limitado para gran parte de la población rural, y problemas como el desabastecimiento y el aumento de precios de insumos, pérdidas de gran porcentaje de cosechas, falta de mano de obra por la imposibilidad de circulación de las personas, ausencia o intermitencia de intermediarios, interrupciones en las ventas, caídas en los precios de venta, interrupción total de las actividades no esenciales, como las flores, las artesanías o las fibras, es decir, los agricultores familiares que no producían alimentos no fueron considerados esenciales. Y al mismo tiempo, esta pandemia presentó nuevas oportunidades, como la habilitación de espacios feriales, en cuanto se pudo avanzar hacia el DISPO, hacia el distanciamiento, y se pudo comenzar lentamente a volver a circular, organización de nuevas estrategias de venta, como los bolsones de verdura, las canastas de productos elaborados. Nosotros yo he participado en un equipo que hemos armado desde el INTA AMBA, la experiencia de comercialización La Feria con Vos, de distribución de canastas de productos elaborados artesanalmente mediante nodos, para poder hacer vender a los feriantes que no habían podido concurrir a ferias presenciales por eliminarse las ferias presenciales. De un día para otro se habían quedado sin lugares de venta y por lo tanto sin ingresos. El tema de los pedidos por teléfono, a través de las redes sociales, las entregas a domicilio. Todo esto fue llevando a una progresiva valoración positiva hacia los alimentos sanos, artesanales, que se pudiera seguir su trazabilidad, acercando al productor al consumidor, y un interés del consumo, del consumidor, por conocer de dónde vienen los alimentos y empezar a comprender
la importancia de este rol de este sector de los agricultores familiares y los elaboradores artesanales. Las políticas para la agricultura familiar durante la pandemia tuvieron el gran desafío de potenciar espacios feriales, mercados de proximidad, entramados logísticos, habilitar y certificar las salas de elaboración, los lugares de distribución de los alimentos, los mercados, la organización de asociaciones y cooperativas. El INAES sacó al comienzo mismo de la pandemia, cuando todavía estaba dirigido por el dirigente Mario Cafiero, que falleció durante 2020, el INAES sacó una normativa de aceleración de las tramitaciones para lograr conformar una cooperativa. En aproximadamente 30, 40 días se podía conformar una cooperativa. Y también el trabajo de los estados municipales, provinciales y nacional para lograr superar todos estos desafíos, ¿no? en plena situación de crisis socioeconómica. En cuanto a las políticas y normativas surgidas durante la pandemia, se destacaron los lineamientos de buenas prácticas agropecuarias para COVID-19 del Ministerio de Agricultura, las medidas preventivas para estas buenas prácticas agropecuarias en las unidades productivas, en el transporte de alimentos, en los nodos de concentración y distribución de bolsones o de canastas de productos elaborados por el sector, la creación de la red de ferias en universidades, que si bien fue pergeñada en noviembre de 2019, tuvo un rol bastante activo durante el 2020, con reuniones virtuales para definir qué podíamos hacer las universidades respecto a la ayuda y colaboración con este sector. La guía rápida de trámites para la agricultura familiar 2020, que salió en la página del Ministerio de Agricultura, en la inscripción en el RENAF, en el RENSPA, en los registros, identificación animal, la habilitación de los establecimientos, la exhibición de aranceles del SENASA, el Servicio Nacional de Calidad y Seguridad Agroalimentaria, el programa Sembrar Soberanía Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que incluía fortalecimiento institucional, acceso al agua, producción de alimentos y abastecimiento local. Esas son algunas de las principales normativas y políticas que se desarrollaron durante la pandemia. Y con respecto al panorama actual de políticas para el sector, en 2022 se ha creado el Instituto Nacional para la Agricultura Familiar Campesina Indígena, el INAFSI, como un ente autárquico y autónomo bajo la tutela, esa es la figura legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual le permite una autonomía de recursos y el fomento de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. La idea principal y el enfoque principal de este organismo es que era la ex-SAFSI, la ex Secretaría de Agricultura Familiar, que luego bajó al rango de subsecretaría y ahora vuelve a subir de rango al ser instituto a fines del 2022, es acompañar al sector para un salto cuali y cuantitativo, fortaleciendo el acceso a los recursos naturales. Se creó, por ejemplo, una dirección de tierra, la importancia de otorgar tierras y agua y otros recursos y el dominio de otros recursos naturales al sector de la agricultura familiar, corregir los déficits que se venían produciendo en las inscripciones en el RENAF, que como decíamos había sido casi paralizado durante el gobierno anterior y en estos 3 años y medio de gestión del nuevo gobierno volvió a resurgir, pero sigue teniendo algunos problemas en la implementación empírica. Y corregir también el proceso de formalización, eliminando toda la burocracia que hay para hacer papeleríos para la inscripción a distintos registros. Se están creando ventanillas únicas, etcétera. También aplicar políticas de género y para jóvenes, sobre todo pensando en el tema del arraigo rural, que serían transversales, ¿no?, a todas las políticas y los programas que se generan a partir de este instituto. Se ha generado el plan En Nuestras Manos, por parte de este instituto para el sector. Se articula con otros organismos que tienen relación directa en territorio con el sector de la agricultura familiar, como el CENAF, que es la Coordinación Nacional de SENASA para Agricultura Familiar, el INTA y el Ministerio de Obras Públicas, que fue el que construyó el nuevo edificio del instituto, la REAF, que es la Red Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur Ampliado,
El INAFSI participa, sigue participando, venía participando como secretaría y subsecretaría y por supuesto sigue participando ahora con el cambio del rango a instituto en esta instancia del Mercosur, que abarca todo lo relacionado con agricultura familiar. Han tenido una reunión a principios de marzo, ahora en el Centro Cultural Kirchner, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las delegaciones de los otros países del Mercosur ampliado, exponiendo todas estas políticas y estas perspectivas a futuro para la creación de un CEPROSENA, un centro de producción de semillas nativas, la creación de un Consejo de Políticas Públicas que había sido planteado desde el 2014 en la Ley de Agricultura Familiar, pero todavía no fue creado, y se han elaborado alrededor de 400 ideas proyectos, de las cuales ya están concretadas 261. En definitiva, consideramos que las políticas para el sector de la agricultura familiar deben ser integrales y deben abarcar tres dimensiones. Por un lado, la económico-productiva, a través de la protección de cinturones verdes. Hay en el Congreso desde hace varios años en tratamiento un proyecto de ley de cinturones verdes. El agregado de valor en origen mediante la elaboración de productos artesanales, el financiamiento que se requiere tanto para la reglamentación de la ley como para la puesta en práctica de todos estos proyectos y programas que está planificando el INAFSI, y la educación al consumidor, que decíamos a partir de la pandemia se convirtió en un actor muy importante en la cadena agroalimentaria. Por otro lado, la dimensión ambiental, que se refiere a las buenas prácticas agropecuarias, las buenas prácticas de manufactura, de alimentos, promoción de la agroecología o de la transición hacia la agroecología, la construcción, fortalecimiento y desarrollo de mercados de proximidad para ventas directas del productor al consumidor, la creación de protocolos, la certificación participativa de los productos. Está en marcha el trabajo con el sello de la agricultura familiar desde el INAFSI, desde el instituto, y la trazabilidad que sea asegurada desde el origen hasta el consumidor, ¿no? Para asegurar la inocuidad y la calidad agroalimentaria del producto que se va a consumir. La tercera dimensión es la político-institucional, que se refiere a articular instituciones, como veníamos comentando, todas estas articulaciones entre las instituciones de gobierno que están trabajando para el sector, el fortalecimiento jurídico a través de creaciones de nuevas normativas o adecuación de normativas ya escritas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en nuestros proyectos de investigación en conjunto con el CENAF y el INAL, el Instituto Nacional de Alimentos. Hemos trabajado para proveer conocimientos sobre las cocinas domiciliarias y sobre la elaboración artesanal de alimentos, para que estos instituciones de gobierno puedan adecuar la normativa, por ejemplo, del Código Alimentario Argentino, con artículos bis que van saliendo adecuados a la producción familiar, que no puede estar sujeto a normas que fueron creadas para la agroindustria. No llegaría nunca, digamos, a producir de manera legal y formalizarse. Y por supuesto el fomento del asociativismo, que es una de las claves también del nuevo INAFSI, que se ha propuesto promover una gran participación, una amplia participación de las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena. Bueno, y para finalizar, algunas reflexiones sobre la relevancia de este sector de la agricultura familiar y sus potencialidades para concretar un proyecto de desarrollo con inclusión social y su papel destacado en la provisión de alimentos sanos. Con la importancia que decíamos de los mercados de proximidad, estamos hablando de que son los agricultores que producen los alimentos que consume un cuarto de la población del país, la población que estamos asentados en este AMBA, en este área metropolitana de Buenos Aires. La importancia de difundir los alimentos agroecológicos, estudiar el consumo, como decíamos, y todo esto tiene que ser trabajado desde la inter y de la transdisciplina, porque esto requiere muchos abordajes, requiere distintos enfoques y requiere una articulación interdisciplinar para poder comprender la multiplicidad y la diversidad de fenómenos que abarca el sector, las problemáticas del sector de la agricultura familiar.
Por supuesto, es urgente incluir los periurbanos en la agenda pública. Para eso también estamos trabajando con algunos ministerios, con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Buenos Aires. Elaborar, como decíamos, políticas y normativas diferenciales y específicas para este sector de la agricultura urbana y periurbana, y particularmente el sector de la agricultura familiar urbana y periurbana. Y para esto considero que es indispensable la articulación de 4 sectores, sin los cuales, sin alguno de ellos, digamos, no se podría avanzar en este sentido. Por un lado, nosotros, los investigadores y la academia. Por otro lado, los extensionistas rurales del Sistema Nacional de Extensión, del INTA y de otras instituciones. Por otro lado, las organizaciones de productores de la sociedad civil. Y por otro lado, los funcionarios de gobierno. Es decir, que sin la articulación indispensable de estos 4 sectores, no vamos a poder avanzar en la promoción, visibilización y elaboración de políticas públicas acordes a este sector que es fundamental, como decíamos, para la economía y la sociedad de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Reitero el agradecimiento a haber participado en este valioso ciclo. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra nuevamente a Sergio. Bueno, gracias Carolina por la presentación. Seguimos. Una de las cosas, bueno, que quería comentar también es que, bueno, este sería, idealmente va a ser el primero de un ciclo de charlas que esperamos poder continuar. Así que, bueno, todo lo que quedó en la base de gente inscrita y demás, bueno, van a recibir informaciones y estaremos en contacto. Le pasaría la palabra entonces a Gloria San Martino, que va a continuar con su exposición. ¿Hay Bueno, Perdón, una cosita, Gloria, un segundo. Bueno, en las participaciones hay una persona, Pablo Cusmano, que dice que es interesante el universo de instituciones y políticas, y pregunta si esta ponencia está expuesta en algún trabajo para mirarlo con más detalle, Carolina. Después lo vemos al final, en todo caso anotado para responder después, si te parece. Te paso la palabra, Gloria, perdón. gracias Sergio. Bueno, un gusto enorme poder estar compartiendo acá este webinario con todos ustedes. Bueno, en sintonía con lo que ya viene trabajando y contando Carolina, yo lo que, como vengo un poco del marco de la antropología de la alimentación, hacer algunos aportes también en el marco de la agricultura familiar o producción campesina también, desde la clave, como les decía, desde la clave alimentaria, y un poco partiendo de, bueno, perdón, yo lo que quisiera ahora poder charlar con ustedes tiene que ver con algunos enfoques elementales que vienen un poco del marco de la antropología de la alimentación y también de algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema alimentario, agroalimentario actual. Después contar un poco cómo es que surge este trabajo que ahora les estoy contando, que de ninguna manera está acabado, es en el que vengo trabajando en estos últimos años. ¿Quiénes son las y los productores con los que estoy trabajando en este momento? Y algunas reflexiones, como les dije, de la antropología alimentaria, relacionadas con las cocinas, las semillas, los cultivos, y también, entonces acá el nexo, ¿no? Bueno, en realidad hay un montón de nexos con lo que ya viene diciendo Carolina, pero en el marco de la soberanía alimentaria y las políticas públicas. Un poquito como de base, entender que la antropología de la alimentación entiende a los alimentos, ¿no?, integrados en la trama de relaciones sociales, significados, que expresan entonces en el proceso de producción, distribución y consumo, y también que aborda una perspectiva evolutiva, ¿no?, entendiendo que durante las cocinas se conformaron durante miles de años y que se comienza a dar un proceso hace aproximadamente 200 años, ¿no?, con ya la cristalización del capitalismo, donde comienzan a darse profundos cambios en la alimentación. Entonces, desde este marco también integrar esta dimensión evolutiva.
Y también como para algunas coordenadas, ¿no? Que les comentaba que, bueno, entendemos la cocina, ¿no? Pero de las y los productores, es sobre lo cual me voy a basar en un momentito, pero también en el marco del sistema alimentario actual, que está concentrado en manos de un puñado de corporaciones, ¿no? Digamos que esta escena es conocida por todos, tiene que ver con un modelo de desarrollo que no es nuevo, ¿no? Que tiene que ver con esta, con esta finalidad, ¿no? De exportar naturaleza desde los países del sur a los del norte, ¿no? Esta subordinación histórica que se remonta a las estructuras coloniales, pero que se viene intensificando desde la Segunda Guerra Mundial y que en la actualidad cada vez está más concentrada, ¿no? En un modelo neoliberal y con la explotación de la naturaleza cada vez en mayor medida, y lo que repercute también en los procesos de producción, distribución y consumo de alimentos, y lo cual Carolina ya estuvo mencionando, dando unas características, ¿no? De la situación actual, ¿no? En donde vemos que este sistema alimentario actual está concentrado, y esa concentración implica la deforestación, el uso intensivo de agrotóxicos, lo cual obviamente impacta en la sostenibilidad social y ambiental, la contaminación del suelo, el curso de las aguas, en fin, la reducción de la biodiversidad, ¿no? Esta imagen ilustra un poco esto que les vengo diciendo. En realidad, en estos últimos tiempos cada vez hay más indicadores en este sentido. Este es un trabajo que salió el año pasado de los Atlas de los Sistemas Alimentarios de la Fundación Rosa Luxemburgo, y que fue mostrando cómo todos los eslabones, desde la producción hasta el consumo, están concentrados cada vez en menos manos, ¿no? Desde la producción de las semillas, todos los paquetes tecnológicos para su producción, ¿no? Incluso los territorios, de lo cual también mencionó Carolina, ¿no? Cómo ha ido aumentando la producción bajo monocultivo y la concentración de los sectores que distribuyen los productos y que también los venden. Entonces, un poco en esta trama, este es otro trabajo del grupo ETC que también nos sirve para mostrar, bueno, cómo entonces la cadena agroindustrial de producción de alimentos, hay un estudio también realizado por la FAO y por este grupo ETC que dice que solamente logra alimentar a un equivalente al 30% de la población, que usa el 75% de los recursos agrícolas, que es el principal fuente de gases de efecto invernadero, y que por el otro lado tenemos todo este gran sector, ya sea agricultores familiares, como dijo Caro, productores campesinos, etcétera, no importa la categoría, estamos aludiendo de alguna manera a un mismo actor, que lo que nos interesa señalar es que alimentan un equivalente al 70% de la población y que utilizan menos del 25% de los recursos, entiéndase agua, tierra, y los recursos vitales para la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, mostrar acá cómo todo este sistema alimentario además se torna cada vez más desigual e injusto. Y todo esto se reproduce en Argentina. En todo caso después podríamos charlar, porque hay mucho para hablar de cómo se está conformando, cómo se está dando, digamos, nuestro sistema alimentario actual, pero que básicamente tiene que ver con la extensión de los monocultivos, que vienen de la mano de muchos problemas respecto a la despoblación de las zonas rurales, ¿no? Muchas veces bajo la fuerza para engrosar a las villas engrosar los barrios populares, las villas miserias, ¿no? En la Argentina vale mencionar que más del 90% de la población vive en zonas urbanas, y bueno, los problemas que tiene que ver también este modelo productivo respecto a la mortandad de peces, que esto son informaciones noticias que aparecen todo el tiempo, y que vienen de la mano también con esta producción bajo monocultivo,
está totalmente ligado con la gran producción de productos ultraprocesados, es decir, que son los alimentos que enferman, que básicamente están sostenidos en la elaboración de productos basados en unos pocos monocultivos, ¿no? Que son el trigo, el maíz, la soja, y que obviamente están grandes corporaciones distribuyen estos alimentos a zonas donde claramente no se necesita, ¿no? Poblaciones locales, campesinas, o se distribuyen en un montón de espacios, como se puede ver en estas imágenes, que claramente no tienen razón de ser. Y este es un trabajo también recientemente publicado de que todo este modelo también viene acompañado por problemas de salud, y hay ya muchas pruebas de, bueno, cómo ha ido aumentando muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, con este modelo de producción bajo monocultivos con agrotóxicos. Y esto, y lo que yo vengo trabajando un poquito en estos últimos 5 años, viene de la mano de los movimientos sociales. En mi caso, estoy trabajando con la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es uno de estos movimientos que de la mano, ¿no?, a otros que se vienen gestando desde el marco de la soberanía alimentaria, desde 1996, ¿no?, cuando se proclama esta propuesta, que en todo caso también podríamos volver a hablar, pero bueno, son movimientos que se enmarcan entonces dentro del marco de la propuesta de la soberanía alimentaria, la agroecología, los canales cortos de distribución, y este trabajo que vengo haciendo entonces me conecta con productoras y productoras del peniurbano bonaerense. Solamente como para ilustrar, en realidad en estos últimos tiempos vienen avanzando todos los movimientos, los contramovimientos, las nuevas protestas también, la irrupción en la calle, ¿no? Muchos grupos que se vienen organizando para denunciar este modelo de producción bajo monocultivos, agrotóxicos, cada vez más desigual, como venía contando. Bueno, ¿quiénes son entonces las y los productores con quienes vengo trabajando? Son quienes más que nada viven en la zona de La Plata, Abasto, Olmos, ¿no? El periurbano bonaerense, básicamente de los alrededores de La Plata, con quienes me fui conectando a través de distintos proyectos de investigación, de voluntariado. Son básicamente productoras y productores que han básicamente llegado de Bolivia, pero con muchos hijos e hijas, ya que han nacido en Argentina, como ya lo comentó Caro, con muchas dificultades respecto a cuestiones que tienen que ver con la vivienda, viven más que nada en predios de aproximadamente 2 hectáreas, en donde las situaciones de ocupación de la tierra varían, hay medianeros, hay porcentajeros, y todo eso incide también en las posibilidades de producir, donde hay también una gran, todo esto ya se viene trabajando muchísimo en el nadar, y creo que acá todas y todos ya lo saben, pero bueno, con muchas dificultades también respecto a la posibilidad de vender sus productos. Y una de las particularidades es que también desde el 2017, cada vez con mayor visibilidad, aunque todavía obviamente es un modelo que entiendo que no es para nada hegemónico, ¿no? Que todavía es alternativo, hay muchos productores que vienen empezando a producir de manera agroecológica. Entonces encontramos, tal como se dice en ellas y ellos, convencionales que siguen plantando de las maneras bajo los paquetes convencionales, ¿no? Y también desde la agroecología. Y en ese sentido, desde la organización se vienen haciendo muchos estacotepo, que es el área de producción en la que se busca generar todo enseñanzas, promover bajo la modalidad de campesino-campesina la utilización de bioinsumos, la manera de hacerlos, de cómo plantar bajo estas pautas que tienen que ver con la agroecología, etc. Entonces, no solamente son los que tienden a la transición agroecológica, sino que, bueno, hay un gran abanico de tipos, digamos, de productores.
Un poco lo que vengo haciendo, y para que se entienda un poquito ahora lo que voy a contar más respecto a las cocinas, es participando del área de alimentación, haciendo diversos talleres con la intención de formar promotoras y promotores de alimentación sana, y también generando materiales, yendo también a los distintos territorios a dar talleres, porque una de las cuestiones que aparecen es que, así como lo que mostraba, cómo este sistema agroalimentario actual impacta en los consumos alimentarios tanto de las zonas urbanas y de todos los estratos socioeconómicos, obviamente los que están más empobrecidos, y también este mismo sistema, digamos, la disponibilidad de todos estos productos ultraprocesados también llega a todos estos contextos, obviamente, del periurbano, ¿no? Y lo que empezamos a ver es que, a pesar de que producen verduras, básicamente, hay muchas compañeras y compañeros, productoras y productores en los talleres que cuentan que no saben muchas veces cómo cocinar las mismas verduras que ellos producen. Entonces, bueno, tratamos de, en el marco de un diálogo de saberes, utilizar, compartir recetas, saberes, pero a la vez también aparecen una gran riqueza de conocimientos y de saberes que tienen que ver con las cocinas propias, que tienen que ver, que conecta con los alimentos regionales de Bolivia, que se consiguen en el nuevo contexto, ¿no? Y que también aparecen las semillas por ejemplo, aparecen diversidad de maíces, incluso de papas, que ellos mismos plantan en sus propios predios, de manera agroecológica, con semillas adaptadas de Bolivia, aparecen ajíes, bueno, y la diversidad de conocimientos y saberes y de memorias que se actualizan es realmente impresionante. Bueno, este es el caso de dos productores, padre e hija, que en realidad no son bolivianos, sino que son paraguayos, pero que ellos plantan estos mismos maíces que ustedes ven acá, muelen hacen todo el proceso para moler la harina, con el cual hacen la sopa paraguaya, ¿no? Y todos estos conocimientos están ahí, pero no están del todo visibles, ¿no? Aparecen cuando comenzamos a tener más relaciones de confianza, aparecen en los talleres, como por ejemplo el jugo de lino, ¿no? Que tiene muchísimas propiedades nutricionales. Y una de las cosas que también aparece es que cuando se habla de estos alimentos, muchos, a pesar de demostrar digamos, un gran gusto, ¿no? Y son los alimentos muchas veces del alma, y que todos gustan comer, también aparece la cuestión de que son pesados, ¿no? Y esto es algo que son pesados porque por ahí tienen un poco de carne, o porque son los tamales, por ejemplo, que se hacen también con cabeza de chancho, en fin, y otras preparaciones. Y lo curioso es que todas tienen que ver son integrales, ¿no? Es el maíz, imagínense, maíz agroecológico, del cual se hace la harina, y son todas elaboraciones caseras, y que tienen muchísimo que ver con las preparaciones, con lo que indican las guías alimentarias de la actualidad, de que hay que comer alimentos sanos, provenientes de granos integrales, con fibras, bueno. Entonces, esto nos parece, o me parece, que tiene que ver con un juego de conocimientos que han sido denostados, y acá un poco utilizando algunas conceptualizaciones desde la mirada decolonial, ¿no? del poder, estos trabajos de Quijano que nos permiten ver cómo si bien ya finalizó la colonización, ¿no? Estas categorizaciones que tienen que ver con el proceso de colonización también, estas categorizaciones raciales, de género, que han sido construidas históricamente, a pesar de que la conquista finalizó, ha quedado en las cabezas, ¿no? En las mentes. Entonces estos legados siguen reproduciéndose, ¿no? Y pareciera que se legitiman entonces en estos procesos de decir esto es muy pesado,
o a veces esa vergüenza de compartir estos alimentos que vienen de la tierra, ¿no? En donde se siguen expresando estas relaciones de inferioridad, superioridad. Y tiene que ver también con esta cuestión de la depreciación, invisibilización de los alimentos, de las comidas, ¿no? Que identifican a poblaciones subalternas de América Latina. Yo lo he podido ver con otras poblaciones, por ejemplo, de Quebrada Humahuaca, con inmigrantes peruanos, ¿no? En el fondo aparece este punto ciego de considerar muchos de los consumos propios que los identifican como desvalorizados, ¿no? Y acá entonces aparece que esta cuestión viene de larga data, por eso este interés en la ayuda, ¿no? De buscar estos marcos decoloniales que nos ayudan a pensar, pero que son también las ideas de desarrollo sobre las cuales se fueron montando las intervenciones políticas, ya sea en el campo de la alimentación, de la educación, ¿no? Las estatales modernas, y también tiene que ver con las estrategias que utilizan las corporaciones de la industria alimentaria, que se apropian de las tradiciones, ¿no? Pero que luego las descontextualizan. Y acá un ejemplo, para tratar de verlo como más claramente, aparece cuando damos los talleres y en los encuentros, la utilización del maíz morado, que incluso hay quien comenzó a cultivarlo, y este que ven acá en el medio, a mí me dieron una semillita y yo misma lo planté, entonces esto es un maíz que se ve muchísimo, sobre todo en la zona de Bolivia y Perú, pero bueno, se puede, imagínense, yo no soy productora y a mí pude plantar este maíz, entonces bueno, lo interesante es aparecer estas conexiones, y aparece muchísimo la utilización del maíz morado en distintas preparaciones, se hace un jugo, la chicha morada, que sin embargo, hoy se puede encontrar prácticamente en los espacios de comidas étnicas, ¿no? En estos sobrecitos que están llenos de azúcar, en donde está lleno además de aditivos, ¿no? Entonces, bueno, cómo las corporaciones alimentarias se apropian de estos saberes, de estas tradiciones, pero luego encima se llama la negrita, ¿no? Entonces, bueno, para tratar de visibilizar esto que les estaba tratando de señalar, ¿no? De cómo a la vez se genera un proceso de descontextualización de los saberes, ¿no? Y en donde esas historias son asumidas como atraso, pero se apropian de, digamos, de distintas categorías que tienen que ver con la belleza de estos maíces, etcétera, para vender estos polvitos de jugos llenos de azúcar que hoy están claramente señalados respecto a problemas de salud de la actualidad. Entonces, bueno, como plantear acá un poco la idea de la posibilidad de pensar entonces las cocinas y las memorias que generan los momentos de elaboración, de compartir las comidas, ¿no? De tratar de pensar entonces en estas relaciones entre el poder que tienen las cocinas, porque ahí sí se actualizan claramente los conocimientos, los saberes, estos saberes, como les decía, explotados, invisibilizados, alterizados, pero para justamente ver la potencialidad que tienen para reivindicar estas estrategias locales de producción de alimentos, ¿no? Porque nos conectan con la agroecología y porque así como se viene luchando, ¿no? Para la posibilidad de producir de manera más agroecológica, bueno, conectar entonces la producción con los consumos, entonces la posibilidad, y lo que venía diciendo Carolina, ¿no? Sumar entonces a la necesidad de la creación de políticas públicas también la reivindicación de todos estos alimentos, ¿no? Que son además en general muy sanos, ¿no? Porque son alimentos, como les decía, mínimamente procesados, y que bueno, pueden acompañar entonces a estos procesos de generar perspectivas alimentarias más allá de las dominantes, esta invasión de este gran consumo de ultraprocesados que todos estamos, por los cuales todos estamos atravesados, y por eso, bueno, acá la necesidad entonces, un poco en esta propuesta de comenzar a decolonizar, ¿no? las ideas, nuestras mentes, y aprovechar entonces en este punto el potencial de las cocinas como
las cocinas, todo lo que nos pueden ofrecer en este sentido. Y también la otra cuestión que sale muy fuertemente en las entrevistas, en las charlas y en el marco de los talleres, es la conexión, y esto también ya lo dijo Carolina, entre la posibilidad de comer bien y el acceso a la tierra, justamente la misma imagen que utilizó Carolina, porque acá parece que muchas veces si no se tiene el acceso a la tierra y con todo lo que ya también ella mencionó respecto a los problemas que tienen que ver con el alquiler, con el aumento de los servicios públicos, con todos los problemas para la venta de las verduras, ¿no? Bueno, la necesidad entonces de tener acceso a la tierra, pero también tener acceso a la tierra para poder trabajarla, como muchos quieren, de manera agroecológica. Las trabas para trabajarla en este momento bajo la modalidad de la agroecología, de acuerdo a lo que nos cuentan, tiene que ver con que lleva como 5 años para transformar la tierra, ¿no? Lleva más trabajo, entonces en esos periodos necesitan producir y no se puede con la producción bajo la modalidad convencional, digamos que la producción sale más rápido, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la necesidad de acceder a la tierra. Y eso sale permanentemente. Así que bueno, era un poco esto lo que yo quería compartir y recordar también la necesidad entonces de las políticas de acceso a la tierra que prohíban el empleo de agrotóxicos, ¿no? El acaparamiento de las tierras fértiles y estimular la producción campesina o de la agricultura familiar, la incorporación de todos estos conocimientos que vienen de los productores y productoras campesinos, ¿no? Porque muchas veces se apuntan las políticas públicas hacia ellos, pero son a quienes menos se consulta, ¿no? Entonces, ver cómo retomar sus saberes, estimular las compras gubernamentales, obviamente, y en relación a las cocinas, bueno, pensarlas también como una posibilidad, que esto obviamente queda abierto como para charlar, como un instrumento de lucha y resistencia, en este contexto, ¿no? De constante transformación y acaparamiento de recursos, ¿no? Para la vida misma, y tratar de impulsar, un poco en clave decolonial, que era lo que trataba también de comentar, estas acciones desde lo pedagógico, político, con esta potencialidad emancipatoria y transformadora. Y bueno, muchas gracias. Por acá me quedo. Estaba silenciado. Bueno, muchas gracias, Gloria. Vamos haciendo un recorrido súper interesante. Y entonces, bueno, para concluir con las exposiciones, entonces le damos paso a Gabriela. Adelante. Bueno, muchas gracias, Sergio, bueno, y compañeros del Nadar. Acá, bueno, creo que se va a cumplir un poco esto que decía Leandro al inicio, ¿no? Esta vocación federal del Nadar, porque yo les voy a hablar de misiones. Voy a poner compartir pantalla. A ver. Bueno, yo estoy trabajando actualmente en un programa de investigación sobre la producción de alimentos en Misiones, ¿no? Y estamos trabajando desde una perspectiva de antropología de la técnica, digamos, focalizándonos un poco en los procesos de construcción de los alimentos como objetos técnicos, que, digamos, es un aspecto que aparece mucho más claro cuando se piensa en alimentos industriales, pero acá lo estamos aplicando para entender la producción agroecológica que se está estableciendo con mucha fuerza en Misiones, ¿no? Entonces, por eso titulé a esta presentación Alimentar y ser alimentado, ¿no?
un poco lo que voy a trabajar es el tema de la soberanía alimentaria y la producción de alimentos en Misiones, ¿no? Bueno, un pequeño recordatorio rápido de Misiones, provincia del nordeste argentino, que tiene, bueno, una estructura agraria con predominio de pequeñas explotaciones, ¿no es cierto? El censo agropecuario del 2018 marca un 53% de las explotaciones son de hasta 25 hectáreas, pero a su vez, digamos, también es una provincia donde el proceso de concentración de la tierra es muy importante, entonces ese 53% ocupa solo el 10% de la superficie agropecuaria de la provincia, ¿no? Hay una ley, digamos, de soberanía alimentaria que fue sancionada en el año 2020, y esta ley, digamos, enlaza, digamos, muy claramente el derecho a los alimentos con la producción y comercialización familiar de alimentos agroecológicos, ¿no? Entonces, traje, digamos, les transcribo el artículo 2 de esa ley, digamos, para que ustedes vean el tono, la facultad del pueblo de la provincia de Misiones, acceder a la tierra, al agua, a la semilla nativa y criolla, siendo el arraigo de las familias que emplean principalmente su propio trabajo en la producción localizada de alimentos variados, sanos, desde un enfoque agroecológico, garantizando el acceso a esos alimentos a través de canales de comercialización directa entre productores y consumidores. Digamos, este artículo de la ley, digamos, de soberanía alimentaria de la provincia, yo creo que es muy expresivo, digamos, de esta dinámica que está teniendo lugar en Misiones, ¿no es cierto? Porque conecta las dos cosas, ¿no? Esta ley de soberanía alimentaria, digamos, la podemos entender en conexión con otras leyes provinciales que también son muy interesantes y que explican un poco el proceso que les voy a describir, ¿no es cierto? La ley de la promoción de las ferias francas, bueno, ustedes conocen un poco este fenómeno de las ferias francas, que también singulariza a Misiones, ¿no es cierto?, que empieza en el año 1995 con la primera feria franca, y actualmente hay 70 ferias francas en la provincia, donde, bueno, están amparadas por esta ley, digamos, de fomento, es una ley del año 2010, de fomento a la feria franca y a los mercados zonales concentradores, que, bueno, todavía no se desarrollaron tanto en la provincia, hay uno en Posadas, otro en Oberá, otro en Puerto Rico, otro en El Dorado, pero bueno, es la idea, ¿no? La ley de alimentos artesanales, que es muy importante, la ley del 2011, ¿por qué es importante para entender el proceso que les voy a contar? Porque mediante esta ley, digamos, se permitió adaptar exigencias del Código Alimentario Argentino y permitir que las cocinas de los productores, convenientemente acondicionadas, funcionen como salas de elaboración, ¿no? Bueno, la ley de fomento a la producción agroecológica, que es del año 2014, bueno, la ley de agricultura familiar, que digamos es un eco de la ley nacional, esta ley de soberanía alimentaria del 2020 y la ley también del 2020 de protección de las semillas nativas y criollas. Acá me olvidé también de agregar la certificación participativa agroecológica, que también está en marcha en la provincia, ¿no es cierto? Esto para mostrarles cómo en Misiones se fue generando un marco propicio, digamos, para el desarrollo de la producción de alimentos y de alimentos agroecológicos, ¿no?
Esta historia empieza un poco, ya les mencioné antes, este hito de 1995, que es la primera Feria Franca, pero digamos, ¿por qué aparece la Feria Franca en ese momento? Aparece porque, digamos, con el quiebre de la regulación estatal hay un tocamiento de la cadena de valor agroindustrial y los agricultores familiares de Misiones, que tradicionalmente producían insumos para la industria, sea yerba mate, sea té, sea, bueno, mandioca para las almidoneras, tabaco, digamos, se ven inmersos en una situación bastante crítica, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que empieza a mirarse de otra manera la producción de alimentos, ¿no? O sea, esta producción que se llama en Misiones la producción para el gasto, digámoslo, porque los alimentos no se comercializaban habitualmente, ¿no es cierto? Las explotaciones agrícolas familiares producían alimentos para consumo propio, digamos, los alimentos tenían una biografía corta, digamos, que se agotaba en el consumo doméstico. Incluso nosotros, los antropólogos que recorríamos las chacras y que estudiamos el agro misionero, rara vez nos deteníamos en la producción de alimentos, ¿no es cierto? Porque era una esfera totalmente, digamos, soslayada. Bueno, a partir de esta crisis en las cadenas agroindustriales, empieza a verse de otro modo la producción de alimentos, ¿no? Acá también tenemos que considerar que programas estatales como el ProHuerta, como el PCA, y también, bueno, la acción muy clara del Movimiento Agrario de Misiones, que es el principal órgano de representación de los agricultores familiares, contribuyeron, digamos, a endurecer el autoconsumo, ¿no? Digamos, a hacerlo más visible, a convertirlo, digamos, en un ámbito que se podía, que tenía posibilidades también de convertirse en una actividad de renta, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de este conjunto de factores, es que los alimentos domésticos van a salir de la casa y van a extender su influencia volviéndose transables, ¿no? Y acá, digamos, nosotros en el programa de investigación que estamos trabajando, señalamos la aparición de esto que llamamos la invención del alimento familiar para la venta. O sea, aparece un elemento que no existía antes, que es el alimento familiar para la venta. Esta invención está inspirada en el autoconsumo, pero se diferencia de esa tradición de producción de alimentos para la casa en el sentido que esa esfera excluía la innovación técnica, y cuando el alimento familiar se vuelve transable, también se convierte en un ámbito donde la innovación técnica va a tener lugar, ¿no? Entonces, estos alimentos familiares van a convertirse en objetos técnicos adquiriendo dos atributos, la calidad saludable y la calidad natural. O sea, no es que estos aspectos no estaban presentes en la producción de autoconsumo, pero no eran tan críticos, ¿no? Entonces, es ahí donde las técnicas productivas se van a volver importantes, ¿no? Primero, sobre todo con el ProHuerta,
se empieza a expandir la agricultura orgánica, pero muy rápidamente hay un desplazamiento hacia la agroecología en el sentido de una mirada mucho más integradora, más amplia, digamos, de esta producción de alimentos naturales, ¿no? A la vez, este alimento familiar transable se vuelve una mercancía, ¿no es cierto? Pero es una mercancía especial. Es una mercancía que no corta, sino que profundiza los lazos sociales que la ligan a las personas y a la naturaleza, ¿no? Nosotros trabajamos mucho haciendo etnografía en las ferias francas de la provincia, y los alimentos que se comercializan están asociados a las personas. O sea, si ustedes recorren una feria franca de Misiones, van a ver que no hay especialización en las mesas de feria, sino que las ferias son puestos diversificados, donde venden, digamos, se replica un poco la mesa familiar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que cada cliente tenga su mesa? Bueno, es que están vinculados a los productores. Ellos compran los productos que hace el productor X. O sea, entonces, los alimentos familiares que se convierten en mercancía no se separan de las personas y tampoco se separan de la naturaleza, ¿no? La producción familiar de alimentos también supone una ruptura con lo convencional, digamos, supone una ruptura con la agricultura que utiliza agroquímicos. Sobre todo ellos insisten mucho que es una ruptura con la agricultura que no desarrolla un producto propio, sino que es un eslabón más de la industria, ¿no? Entonces, la producción familiar de alimentos para la venta supone el desarrollo de un producto propio por parte del productor, y digamos, ahí tiene que ver esto que señalaba Gloria en su presentación, ¿no es cierto? Los saberes familiares que antes o estaban así medio disimulados en esa esfera de autoconsumo o eran totalmente ignorados en las cadenas agroindustriales, pasan a tener importancia, ¿no es cierto? Las maneras que había en las familias para cultivar o para conservar o para preparar los alimentos adquieren relevancia, ¿no? Y conforman algo que nosotros estudiamos en nuestro proyecto y que le llamamos una suerte de creatividad diseminada, ¿no es cierto? Porque tampoco es una creatividad que ustedes la van a ver concentrada ni siquiera en cartillas, o sea, es una creatividad que está dispersa en las familias, que a veces aparece en talleres, en jornadas de capacitación, en ferias donde hay intercambios, pero que no se concentra, digamos, en ningún instrumento en particular, ¿no? Bueno, entonces, hay dos dimensiones que a nosotros nos parecen importantes, digamos, en este alimento familiar para la venta. Una es esta, relativa a la producción natural, que es la agroecología, ¿no? Y otra dimensión es la comercialización directa. Ustedes se acuerdan del artículo que les leí al principio, donde se anudaban estas dos cuestiones, ¿no es cierto? Por un lado, producir alimentos sanos, y por otro lado, tornarlos accesibles, digamos, a través de la comercialización directa. Bueno, este es un mapita de Misiones hecho por las propias organizaciones, donde aparecen todos los ecositios que existen en la provincia.
que, bueno, casi todos son productores de alimento, otros además son, también tienen anexadas actividades turísticas, actividades pedagógicas, bueno, pero mi idea de mostrarles este mapita era para que ustedes vean cómo está difundida por toda la provincia esta cuestión de la producción ecológica, ¿no? Y la agroecología tiene en Misiones, bueno, dos vertientes principales, ¿no? que me gustaría presentarles así muy rápidamente. Una es la vertiente biodinámica, digamos, que tiene un núcleo muy importante en la zona central de la costa del Paraná, localidades como Puerto Rico, Monte Carlo, Ruiz de Montoya, digamos. Esta es una zona, digamos, que es una de las primeras zonas de colonización agrícola de Misiones, digamos, con colonos de origen inmigratorio, ¿no es cierto? Y ahí se desarrolla, digamos, mucho la agroecología biodinámica, en parte porque muy tempranamente estos agricultores se van a dar cuenta del agotamiento de los suelos subtropicales, y como varios de ellos mantenían, digamos, relaciones con Europa, van a estar familiarizados desde, no sé, desde la década de 1930, ya tengo antecedentes de colonos que empiezan a familiarizarse con las ideas de Rudolf Steiner, el fundador de la agricultura biodinámica, y a tratar de aplicar esos principios al suelo de Misiones. Después, bueno, eso no tiene mayor alcance, pero a fines, en las últimas décadas del siglo XX y a comienzos del siglo XXI con más énfasis, se va a retomar, digamos, la agricultura biodinámica en esta zona de Misiones. En el año 2012 se funda una cooperativa biodinámica que, bueno, no tiene una gran escala. Digamos, los miembros de esta cooperativa son fincas, reúne una media docena de fincas, y esta cooperativa va a producir de manera biodinámica productos tradicionales de la alimentación que se hacen en Misiones, ¿no es cierto? La yerba mate, el almidón de mandioca. También tienen todo un rubro vinculado a la salud de preparación de tinturas madres a partir de hierbas, también producción de hierbas aromáticas y de jugos y de conservas con frutas nativas, ¿no? Y por otro lado, la otra vertiente de la agroecología que se está consolidando en Misiones es la agricultura sintrópica o agrofloresta, digamos que está vinculada a las ideas de Ernst Koch, y esta sí es una agroecología más militante, ¿no es cierto? Está asociada a esto que mencionaban tanto Carolina como Gloria, la alimentación y la tierra, digamos, o sea, es producir alimentos y luchar, digamos, por la tierra para producir esos alimentos agroecológicos. Está muy vinculada a esta lucha por la tierra en el Alto Paraná, digamos, donde obreros, desempleados y también pequeños productores le disputan a las grandes empresas forestales tierra para producir alimentos, ¿no? Justamente también denunciando toda una contaminación ambiental que produce esta actividad forestal, ¿no? Y esta agrofloresta también está muy vinculada en la provincia a ciertos enclaves neorurales, le llamamos, porque es población que no es originaria de Misiones y que proviene más bien de centros urbanos, pero que se instalan en la zona
del Soberbio, digamos, en la costa del río Uruguay, y también, digamos, la agricultura sintrópica está muy asociada a las acciones del MTE en Misiones, ¿no es cierto? Ya sea con comunidades guaraníes y también con comunidades de obreros y desempleados y de pequeños productores, ¿no? Entonces ahí, en esta agroecología sintrópica, aparece, digamos, muy claro el tema de la producción de alimentos agroecológicos en conexión con el derecho a la alimentación, ¿no es cierto? Pero también está presente la venta a través de las ferias, o sea, es producción de alimentos agroecológicos no solo para los propios participantes o los propios actores, sino también para venderlo, ¿no? Bueno, estas son imágenes que les traigo de algo que es novedoso en el paisaje rural misionero, y que son, bueno, los lugares de elaboración de alimentos en las chacras familiares, ¿no? Las cocinas son adaptadas, digamos, acá era una familia que secaban hierbas medicinales, también producían jugos de frutas para la venta, y todo desde su domicilio, ¿no? Esta otra imagen es una cooperativa de mujeres que fabrican vinagres con frutos de monte, y que también es esto sí es una sala de elaboración específica, pero está situada en la zona rural, al lado de la Casa de las Mujeres, en una colonia próxima a la localidad de San Pedro, ¿no? Y este es un cartelito de venta de productos artesanales, La Magia del Sabor, que también es una chacra donde los productores elaboran, digamos, mermeladas, jugos, conservas, y lo venden en la misma explotación, ¿no? O sea, en mi caso, que yo hace más de 30 años que recorro, digamos, el agro de Misiones, estas son notas novedosas. Por ahí en otras provincias esto no es tan notable, pero en Misiones los productores no tenían esta salida comercial, digamos, desde sus propias explotaciones, ¿no? Bueno, como yo les decía antes, hay dos patas en esta cuestión de la soberanía alimentaria en Misiones. Una es la agroecología, la producción de alimentos sanos, y otra es la comercialización directa. Este es un mapita donde aparecen las ferias francas que hay en Misiones, ¿no? O sea, como ven, así como les mostré el de los ecositios, también acá se evidencia una distribución en toda la provincia de ferias francas, ¿no? Actualmente hay 70 ferias francas en la provincia que involucran a 3.000 familias, ¿no? La alianza, entonces, de los productores con los consumidores, que también es una característica muy clara de esta orientación en la provincia, se establece principalmente a través de las ferias, de las ferias francas, también de las ferias gastronómicas, que van a hacerse muy frecuentes en la provincia. A partir del año 2015 hay todo un programa apoyado, digamos, por el Estado, un programa de cocina misionera tendiente a generar o revalorizar, porque ya estaba, digamos, en marcha, un estilo propio de culinaria de Misiones en base a los productos de la agricultura familiar, ¿no?
Y otro sistema que también se ensayó, digamos, de alianza con los consumidores, es este sistema que, bueno, es muy, por ahí muy difundido en Europa o también en Estados Unidos, de comunidad sostiene a los agricultores, que es un sistema de compra anticipada, digamos, donde los productores pactan con los consumidores qué es lo que le van a comprar y se hacen, digamos, y ya producen para esa demanda, pero acá no funcionó mucho, digamos, pero por ahí se va a tratar de volver a implementar. Ahí la pandemia afectó un poco la estrategia, ¿no? Bueno, este formato de las ferias y de la producción de alimentos para la venta también llegó, digamos, también alcanza a las comunidades guaraní de la provincia, ¿no? Hay, digamos, toda una tendencia de producción, de hacer huertas para la producción de verduras agroecológicas para la venta, ¿no? Esto, digamos, tiene también, implica algunas rupturas, ¿no? Porque las propias comunidades en guaraní, que yo estuve visitando las huertas, me dicen que eso no es tradicional para ellos no comen verdura, digamos, sino que consumen, bueno, los productos del rosado, mandioca, batata, zapallo y maíz, pero que se comprometen o les entusiasma la idea de hacer las huertas como una fuente de ingreso, ¿no? Entonces, por eso, digamos, participan en esta actividad, ¿no? Y también lo que observé, digamos, en estos efectos sociales que tiene la producción de alimentos, es que en el caso de las comunidades guaraníes hay como un distanciamiento de los mayores con respecto a estas actividades de huerta y de producción de verduras, donde no participan y se convierte más en un trabajo de los jóvenes, ¿no? Bueno, un poco para ir cerrando la presentación, lo que nosotros observamos es que el alimento familiar para la venta alimentó también las relaciones sociales de la propia agricultura familiar, ¿no? Entre los cambios más notables es que favoreció la participación de las mujeres sin convertirse en una cuestión de exclusividad de género, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes tienen, este es un cuadrito que yo hice con el primer padrón de feriantes de Misiones que se hizo en el año 2013, y donde ustedes ven que, bueno, la participación de las mujeres en la feria es del 59%, casi del 60%, y de los hombres el 40%. Y en los relatos de los propios participantes, ellos te dicen, bueno, inicialmente las ferias eran una cuestión más de las mujeres, pero poco a poco los hombres se fueron incorporando y actualmente está bastante repartido, ¿no? Otra cosa que nosotros vemos es que estos proyectos y asociaciones de producción de alimentos en Misiones exhiben un formato reproductivo, o sea, van engendrando su propia continuidad, ¿no? Los hijos, por ejemplo, son incorporados ya sea en la feria franca, como también incluso hay una asociación de hijos de feriantes, y también en otros proyectos, digamos, hay un proyecto de fabricación de mermeladas que se llama Mujeres Soñadoras, donde los hijos de las socias participan como promotores ambientales y, por ejemplo, actualmente tienen un vivero de especies nativas con las que esas mujeres, con esas frutas nativas, las mujeres hacen las mermeladas,
Y también ahora tienen una planta de preparación de biofertilizantes, entonces se ve, digamos, como una retomada, digamos, de parte de los hijos, también el proyecto de la cooperativa de elaboradoras de vinagres, los hijos de las socias participan con viveros de plantas nativas, ¿no? Entonces, este término regeneración, que es empleado continuamente por estas asociaciones de producción agroecológica, que lo aplican fundamentalmente para aludir al suelo, nosotros creemos que también puede extenderse para aludir a una cierta revitalización de los lazos familiares que se produjo con la producción de alimentos, ¿no? Y ahí el nexo entre las generaciones, o sea, cómo van incorporando a las generaciones más jóvenes, es la cuestión ecológica. O sea, son los hijos de los tabacaleros que les convencen para que dejen el tabaco y para que se pongan a producir alimentos, para que adopten técnicas agroecológicas, ¿no? Entonces ahí, digamos, la ecología, lo ambiental, funciona un poco como bisagra entre las generaciones. Bueno, yo terminaría acá mi presentación y me parece, digamos, que lo interesante por ahí sería ver, hay algunas cosas que se pueden desarrollar con preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gabriela. Sí, efectivamente, hay un montón de cuestiones que son transversales, digamos, entre las tres presentaciones. Si quieren, les leo algunas de los comentarios que fueron poniendo algunos compañeros y compañeras. Bueno, al comienzo Pablo Cusmano preguntaba a Carolina, después tuvieron un intercambio entre ellos, donde hubo algunos esclarecimientos, y se preguntaba si los datos eran del Ministerio de Agricultura, el abordaje institucional, la política de abordaje, preguntaba por la ponencia, Carolina, si estaba expuesta en algún trabajo para poder verlo con más detalle, y preguntaba también si había alguna iniciativa para certificar la producción agroecológica, ¿no? Para dar un impulso a la producción y su legitimación por parte de los consumidores. Ahí, Carolina, ¿querés responder o querés que lea lo que vos pusiste? No, sí, Carolina. léelo porque es más práctico. O sea, Bueno, Carolina responde, Pablo, en Provincia de Buenos Aires está el registro de productores agroecológicos que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario. Hay que inscribirse en la página y solicitar inspección. Y dice, se certifica el proceso, no el producto. La Dirección Nacional de Agroecología, dependiente del actual Secretario de Agricultura de la Nación, también tiene página. Ahí Pablo dice, un cambio de paradigma, pensar estratégicamente para contraponer otro orden. Ahí entonces interviene Natalia Kinderneck, que dice, le pregunta a Pablo, o comenta con Pablo, dice, los sistemas participativos de garantía en los municipios a nivel local tienen relevancia, que un poco tiene que ver también con algunas de las cosas que se estuvieron conversando en las diferentes presentaciones. El municipio que viene avanzando es el municipio de Luján, aquí en el oeste del conurbano. Pablo dice, interesante Natalia, creo que hay que lograr ese interés. No en todos los municipios sucede, a veces por desconocimiento, pero es una tendencia creciente a evolucionar a este tipo de producciones y este tipo de organización social productiva. Hay una compañera, supongo que es la misma Sofía, que firma después cuando se despide, le dice a Gloria, gracias Gloria, súper nutritiva tu exposición. Y dice, tengo que irme, pero luego sigo escuchando, dice la compañera. Dice, de todas maneras, tengo dos preguntas para Gloria. La primera, desde la antropología, ¿cuál sería la diferencia entre alimento y comida? Y la segunda, ¿qué grupos integran los promotores de alimentación que comentabas? ¿Los promotores son voluntarios? ¿Estos talleres en qué espacios de la comunidad se realizan? ¿Barrios, universidad, escuelas? Preguntó compañera Sofía antes de despedirse. Bueno, Carolina comenta, interviene, digamos, participa con Gabriela en un intercambio, y dice, ¿quién certifica las salas de elaboración? La provincia. Los productos elaborados en esas cocinas se pueden comercializar solo en territorio provincial, porque si quieren realizar tránsito federal deben lograr el registro, ¿no?, que otorga la SENASA. Bueno, sí, esos productos los certifican el Ministerio de Salud de Sanidad
ambiental, algo así se llama, de la provincia, y les da una habilitación, con lo cual se comprometen a repetir exactamente los pasos, las proporciones, todo lo que fue en el momento de la habilitación. Y son productos que no pueden salir de la provincia. O sea, son Sí, porque productos... el gran problema, por eso te consultaba, el gran problema para la agricultura familiar sigue siendo las trabas del SENASA, que bueno, desde el SENAF, del SENASA para Agricultura Familiar, con el equipo de Lucía González Espinosa, con el cual nosotros trabajamos desde 2019, están trabajando hace muchos años para adaptar la normativa del SENASA a la agricultura familiar, y de hecho han logrado varios artículos bis adaptando, ¿no?, para distintos tipos de producciones, pero sigue estando este escollo del Registro Nacional de Establecimiento, que es complicadísimo sacar y que es lo único que realmente te permite vender tu producción de tu cocina domiciliaria en cualquier parte del país, ¿no?, del territorio nacional. Pero bueno, por lo menos se está avanzando localmente con los sistemas participativos de garantía y con la habilitación de las pequeñas unidades de producción de alimentos, las PUPAs. Creo que algo se puede sacar de la provincia, porque por ejemplo las que fabrican vinagres con frutos nativos venden principalmente en Buenos Aires. Y o sea que alguna posibilidad debe Claro. permitir esa habilitación. Los otros digamos, no tienen tanto problema en comercializarlos localmente, porque, bueno, tampoco son escalas tan importantes, ¿no? Pero sí, es todo un tema. Creo que se va a ir encaminando hacia una mayor circulación de estos productos. Pero, Sí, bueno. sí, porque nosotros tenemos que apoyar todo este camino hacia la formalización, justamente, ¿no?, para que Claro, puedan entrar en exacto. el sistema. Poco, Y así nos seguimos quedando, como decía Gloria, como alternativos, ¿no? Pasar en algún momento a hacer, a pelearle, a hacerle la pelea al sistema hegemónico agroalimentario, ¿no? No, por supuesto, sí. Yo me acuerdo que estuve con el técnico que trabaja, es un veterinario en realidad, que trabaja ahí en la sanidad alimentaria, y él me decía, no, a nosotros no nos sirven esos cartelitos que ellas ponen en las mermeladas, elaboró fulanita, dice, eso no nos sirve para nada, nosotros tenemos que ir a ver el lugar, certificarlo, y recién ahí se les da un número, tienen toda se hace como una trazabilidad, digamos, de ese producto, ¿no? Entonces, sí, son todas cuestiones. Lo que sí vos ves, como todos estos productores, ahora los sellos, las certificaciones, las habilitaciones se convirtieron en una cosa importantísima, digamos, para ellos, ¿no? Y es, digamos, la valorización del producto va atada a estas cuestiones, ¿no? Gloria, te quedaste, a ver si quieres responder esta No, pregunta. quería comentar que sí, que es muy importante avanzar y acompañar, y como dijo Caro, desde la multisectorialidad, ¿no? Desde las organizaciones, la academia, los técnicos, ¿no? Y visibilizar también que que muchas veces son como reglamentaciones hechas a medida de la industria, y que la paradoja es que por ahí, ¿no?, se necesitan, porque las reglamentaciones, por ejemplo, exigen que sean azulejos blancos, que esté todo azulejado, cuando a veces es muy difícil en el campo, ¿no?, desde la agricultura familiar, y no se dice nada respecto a si son, por ejemplo, productos que tienen una gran cantidad de agroquímicos o agrotóxicos, como querramos llamarlos, ¿no? Y que, entonces, bueno, esas políticas un poco... Por eso la mirada, ¿no?, desde esta propuesta de la decolonialidad del poder, ¿no?, porque todo el sistema científico está atravesado por esta mirada, ¿no? Y también, bueno, un poco ya que tengo la palabra, para responder a Sofía, que, bueno, agradezco la pregunta, es que, digamos, un poco, bueno, cuando se habla de alimento, comida, esto lo podría decir mejor alguien que venga de la nutrición, pero cuando hablamos de comida estamos pensando también en la preparación, ¿no? El alimento por ahí no está elaborado, y la comida
da un pasito más, ¿no? Pero nos interesan tanto los alimentos como las comidas. Pero por ahí lo más importante es marcar esta división con los productos ultraprocesados, que son esta gran cantidad de productos que nos enferman. Vieron que ahora salieron los etiquetados, bueno, por ahí marcar esta gran dicotomía, y que por eso todas estas, y me encantó esta categoría, no sé si es después, Gabriela, creatividad diseminada, me encantó porque coincido con vos, aparece permanentemente, pero bueno, la idea es ver, bueno, de qué modo se podría pensar que estas comidas sirvan para la producción, para la promoción de la producción, distribución de los cultivos, ya sean agroecológicos o todas estas categorías que amplió también Gabriela, ¿no? Obviamente que favorecemos sobre todo a la que viene de los sectores más empobrecidos, a las poblaciones rurales, campesinas, ¿no? Pero justamente como una clave, porque si se incentiva su consumo, a lo mejor de alguna manera eso también favorece a las economías regionales, y de la mano con eso facilitar justamente la protección del ambiente, ¿no? Y estos espacios de la producción regional, y que es de la vida misma, ¿no? Así que bueno, pensados como esta posibilidad de pensar como las cocinas como un instrumento cultural. Y después con lo que me preguntaba respecto a estos talleres que venimos haciendo, es que bueno, yo fui invitada a participar junto a esta área que se llama de alimentación de la UTT, con productoras, a diseñar una serie de talleres que salimos a dar entre las que venimos por ahí, antropólogas, nutricionistas, con las mismas productoras, hablar justamente de la importancia de la producción también agroecológica, de ver los problemas de este sistema alimentario y hacer recetas. Todo este tiempo se trata de eso, ¿no? Y es que ahí aparecen todas estos alimentos que han sido denostados por todo este proceso de colonización y todo lo que ya mencioné. Así que bueno. Sí, la importancia Perdón. también de incorporar los proyectos de investigación a las organizaciones, ¿no? Como hicimos, en parte de esos talleres fueron a partir de un proyecto de investigación que dirigió Gloria en la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, en donde yo tuve el placer de poder participar también. Y bueno, también hacer este trabajo de articulación de la academia con los distintos sectores también, ¿no? Sí, valorar eso, porque creo que acá todas somos, por lo que pude escuchar también a Gabriela y bueno, a Sergio, bueno, todos quienes participamos del nadar, también nuestra labor comprometida, ¿no? Como investigadoras e investigadores, y sí, lo venimos haciendo, esta posibilidad de acercarnos, de viajar, de hacer el trabajo de campo, ¿no? Gracias también a estos proyectos de investigación de la universidad pública, ¿no? Así que eso sí, no es para nada menor. Tenemos también un proyecto de Argentina contra el hambre en este momento en curso, y nos ayuda justamente para desarrollar todo este trabajo. Sí, hay un par de comentarios más. Bueno, Carolina dice, interesante eso, que el alimento de producción familiar alimenta a su vez las relaciones sociales, ¿no? Es muy interesante que Carolina está recuperando eso. Hay una persona hay saludos que no comenté antes, pero bueno, llegaron saludos de Patagonia, de Misiones, de Santa Fe, de Olavarría, de diversos lugares, pero bueno, acá Marita Llano dice, gracias, profesor Schiavoni, muy interesante las categorías de análisis, dice. Y Cristina Serapio dice, me parece muy interesante indagar en las ferias, como son espacios cargados de relaciones socioétnicas, lo que se comparte, sobre todo las semillas. Dice, ¿se pueden ver estos intercambios en Misiones? Pregunta. Uno tendería a pensar que por lo expuesto sí, digamos, pero bueno. Sí, totalmente. Las ferias de semillas son importantísimas y realmente son una especie de manantial de conocimientos, de historias, no me acuerdo ahora exactamente el año que se empezaron a hacer las ferias de semilla, pero es una actividad muy importante, ¿no? En Misiones, y de hecho yo seguí muy de cerca un trabajo de recuperación de maíces criollos, que es
es muy interesante, ¿no? Porque, digamos, uno piensa, bueno, va y encuentra las semillas nativas entre los productores, pero en realidad las semillas que tenían los productores estaban muy mezcladas, entonces hubo todo un trabajo y ahí, bueno, intervino la UBA, había un investigador de la UBA que ayudó en ese rescate. Hubo que empezar a cultivarlas de nuevo en parcelas separadas para llegar a las semillas nativas, ¿no? Entonces es muy interesante todo ese trabajo. Sí, y también desde del nuevo Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, el INAFSI, que era la ex-AFSI, o sea que era la Secretaría de Agricultura Familiar, que después pasó a subsecretaría al pasar el ministerio al rango de secretaría. En diciembre volvió al rango de secretaría, creándose el instituto, como yo decía, que es autárquico y autónomo, y desde el INAFSI se está trabajando para crear el CEPROSENA, ¿no? El Centro de Producción de Semillas Nativas también, muy interesante, justamente para recuperar toda esta cuestión, y bueno, y también todo esto forma parte, como decía Gloria, de toda esta lucha contra el otro modelo, ¿no? De que nos quieren poner impuestos a las semillas y etcétera, ¿no? Y nos quieren cobrar las semillas que eran tradicionales e históricas, y hay gente que se quiere apropiar de las semillas y cobrarle a los productores por cultivarlas, ¿no? Sí, y cómo este modelo extractivista, ¿no? se expresa, bueno, en La Plata cada vez más hablan de cómo se va extendiendo el negocio inmobiliario, ¿no? En Misiones, bueno, también el extractivismo como se expresa a través de estas empresas como Araujo, ¿no? Del Alto Paraná, que mencionó también Gabriela. Entonces, si hablamos de soberanía alimentaria, a la par de, obviamente, nuestro trabajo implica visibilizar, mostrar, rastrear, mapear todas estas experiencias que se vienen haciendo y dar voz, ¿no? A los productoras y productores, pero también visibilizar esto que está pasando, ¿no? Esta gran problemática, ¿no? Esta tensión, que si no es imposible hablar de soberanía alimentaria, ¿no? Acá Delia Ramírez, supongo, imagino, por el transcurso, digamos, de los intercambios, debe responder a lo que decías, Gabriela, recién, hace cuánto tiempo hace la Feria de Semillas. Dice, hace 25 años fue la primera, pero dice. Bueno, gracias, Delia. Bueno, no tenemos más comentarios, están saludando, gracias por el webinario, dicen por acá, muy interesante, muchas gracias. Vemos cómo estamos, y me parece que ya está siendo hora de cerrar, me parece. Se está creando clima de salida. Aprovecho para reforzar un poco lo que había comentado Leandro al comienzo acerca de la importancia y el interés, digamos, que tiene, digamos, fomentar, apoyar, digamos, incluirse en las propuestas, en las actividades que estamos haciendo, que se están proponiendo, que van a proponerse desde el NADAR. Esperamos que venga una catarata de afiliaciones y de intereses y demás. Piensen que la cuota anual es menos que una cerveza de fin de semana. Así que bueno, es realmente barato, es una oferta de principio de temporada. Aprovechen, sobre todo, y los estudiantes y las estudiantes también pueden participar y pagan menos encima. Entonces, bueno, hay una serie de ofertas y promociones e intereses varios que nos interesaría, digamos, que comience, digamos, a aumentar y a generar intercambios y difusiones. Sí, Acá... aprovecho yo también, Sergio, para destacar como secretaria del NADAR de que, como toda asociación civil sin fines de lucro, nosotros dependemos pura y exclusivamente de las cuotas societarias y de posibles donaciones. O sea, somos una asociación sin fines de lucro, así que todo lo que se quiera sumar a visibilizar su producto, sus producciones, y a compartir con nosotros líneas de investigación y hacer un trabajo un poco más mancomunado, digamos, para lograr hacer llegar todas estas visibilizaciones a los poderes políticos también, para poder intentar un real cambio, ¿no? Sí, sí. Acá hay un par de comentarios, dice Ana Drolas, dice, la recuperación de saberes y prácticas y la construcción de nuevos a partir de su circulación parece ser un tema que atraviesa las tres exposiciones, ¿no?
muy interesante poder problematizarlo, muchas gracias. Alejandro Oviedo dice, desde varias organizaciones, instituciones, con coordinación de la Dirección Nacional de Agroecología, se está por lanzar en Misiones 17, 18 y 19 de abril un núcleo de agroecología en distintas zonas. Estoy diciendo. Bueno, Yo les comento intervención. que en el 5 y 6 de octubre vamos a realizar en la Universidad Nacional de La Matanza, en San Justo, de manera mixta, o sea que pueden participar de todos lados, porque el que no pueda venir puede mandar su trabajo, igual se lo vamos a hacer exponer de manera virtual. El 6º Congreso del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, que lo estamos organizando con el Foro de Universidades de Región Pampeana, porque después de los 5 congresos anteriores ya terminamos las 5 regiones del país y vuelve el Congreso a Región Pampeana, que lo tuvimos que suspender en 2020 por la pandemia. Y bueno, lo vamos a hacer finalmente en octubre de este año en la Universidad de La Matanza. En esta semana está saliendo la primera circular, así que ya les vamos a comunicar a todos las formas de participar, de enviar trabajos, resúmenes, banners, pósters, etc. Así que bueno, los invitamos a todos. Bueno, a ver, comentarios diversos, nos vamos despidiendo, vamos cerrando. Nuevamente, digamos, mientras aparece alguna inspiración de último momento, agradecemos nuevamente a las expositoras en primer lugar, con sus intervenciones que han sido realmente interesantes. Yo celebro que hayan aparecido ahí entre las personas que asistieron, estudiantes y ex estudiantes, digamos, de la materia que damos aquí en la Facultad de Sociales en Olavarría. Y bueno, a partir de eso también agradecer a las compañeras y los compañeros de la Secretaría de Extensión y de la difusión periodística de la facultad, digamos, que nos han ayudado enormemente en todo esto, en la difusión, la publicación y sobre todo en posibilitar, digamos, que podamos estar ahora transmitiendo y generando, digamos, este espacio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, estamos. Chao, muchas gracias y seguimos para la próxima charla que va a ser en breve. Estén al tanto. Chao. Muchas gracias.